Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidas y bienvenidos a esta webinar del curso de programación didáctica. Se centra básicamente en la evaluación, en la parte de la evaluación y formación profesional. Y bueno, yo soy Lucía Rodríguez, ya me habéis visto algunos de vosotros porque soy tutora de algún grupo y habéis recibido algún correíto mío. Y bueno, vamos a pasar un ratito juntos esta tarde. Como os comentaba antes de comenzar la grabación, yo estaré aproximadamente 1 hora y media hablando. Y bueno, también deciros que agradecer al asesor del CD Algeciras La Línea, Andrés Larry, que también nos acompaña en esta primera parte. Y luego, pues bueno, que aunque yo aparezco aquí, ¿no? Mi voz aparece aquí, pero que detrás de este trabajo, pues mucha gente, están los otros 9 tutores que están tutorizando este curso, que también van a estar con nosotros luego en la segunda parte de la webinar, cada tutor y tutora con su grupo. Y a Saúl Valverde, que también es el editor del curso y que bueno, y que sin él toda esta infraestructura virtual no sería posible, así que agradecerlo, y también a la Dirección General de Formación Profesional, ¿no?, que apuesta por este tipo de actividades formativas tan demandadas por todos nosotros, ¿no? Porque, y ya con esto inicio la presentación, porque bueno, creo que a todos nos preocupa y nos ocupa muy mucho el tema de la programación didáctica, ¿no? De cómo lo hacemos, si estamos siguiendo las directrices adecuadas, si estamos siendo objetivos a la hora de evaluar, etcétera, etcétera. Así que sin más demora, vamos a empezar. Y os voy a presentar, que ya la conocéis, creo, a esta muchachita que nos ha acompañado en los módulos del curso. En los contenidos aparece en varias ocasiones. Y a ver qué nos dice, qué vamos a contar hoy sobre todo lo que ya muchos de vosotros incluso habéis llegado a finalizar todas las tareas del curso. Algunos otros pues estáis todavía comenzando o a mitad de las actividades, de las tareas. Pues os animamos a que sigáis, que todavía tenéis tiempo bastante, y yo creo que hoy también se van a aclarar muchas dudas para que terminéis con todas las tareas y podáis certificar vuestro curso en el tiempo y en el plazo establecido, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué vamos a ver esta tarde. Espero sea amena, porque la verdad que como no tengo ningún feedback de vosotros, vosotros me estáis escuchando a mí, pero yo a vosotros no sé, entonces vamos a intentar que sea lo más ameno posible. Fijaros, esta webinar la voy a centrar básicamente en 6 puntos principales. Algunos nos detendremos más, otros menos. Habrá una primera parte donde, bueno, como docente, como sufridora de oposiciones, que sé que hay muchos opositores detrás también ahí, y bueno, y como docente cada año, que me enfrento al desarrollo de una programación didáctica, a veces de módulos que ya he impartido, otras veces de módulos que es la primera vez que llegan a mis manos, ¿no? Y tengo que casi empezar de cero en algunos casos. Pues no quería dejar de pasar o de iniciar esta presentación con una mención especial a la importancia que tiene la programación didáctica para los docentes. Creo que es fundamental, y aquí os contaré alguna anécdota de cuando yo llegué la primera vez a un centro educativo y me dijeron que tenía que hacer una programación didáctica. Luego haremos un repaso por todos los módulos. Lo que pretende también esta webinar es que vayamos haciendo como una especie de repaso de todos los aspectos que hemos ido trabajando en el módulo, y haciendo algunas aclaraciones y poniendo algunos ejemplos que quizás nos ayuden todavía un poco más a que la realización de nuestra programación didáctica sea una tarea mucho más fácil y sencilla con las herramientas que podamos obtener de la realización de este curso. Luego, otro aspecto importante que vamos a dedicar también un ratillo es a la planificación del curso escolar, es decir, en relación a la programación. Antes de ponernos a escribir nuestra programación, es súper importante que tengamos claro qué ítems o qué momentos importantes están presentes a la hora de programar. No es lo mismo si programamos un módulo de primero, si programamos un módulo de segundo, etcétera, 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 etcétera. Todos estos aspectos los vamos a ver también, vamos a trazar como el mapa o la ruta de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso escolar. Luego, en el punto 4, que quizás es más sistemático y también está muy relacionado con las tareas que habéis ido desarrollando desde el módulo 2 hasta el módulo 4, es como de paso a paso el diseño de la programación didáctica, y veremos con ejemplos, a veces, la mayoría muy parecidos y os sonarán a los que habéis estado trabajando en las actividades y en los contenidos
contenidos de la actividad formativa, y otros, bueno, nuevos que pudieran aclarar aspectos que a través de los foros o a través de los otros tutores nos habéis hecho llegar cuando habéis ido presentando tareas. El punto 5, haremos unas aclaraciones sobre las técnicas e instrumentos de evaluación, que quizás es una parte que también está muy relacionada con la tarea 4.2, que nos genera a veces más complicación, algunos quebraderos de cabeza, porque no tenemos claro la diferencia entre una técnica, un instrumento, etcétera, etcétera. Y por último, y si tenemos tiempo, daremos unas pinceladas sobre la evaluación del proceso de enseñanza, que esto también se trabaja está incluido en el módulo 5, y bueno, si nos da tiempo daremos algunas herramientas y algunas pinceladas sobre este asunto. Así que una vez presentado esto, sin más demora, vamos a comenzar. A ver cómo sale hoy esta webinar. Yo reconozco que, mira que la he hecho ya varias veces, cada vez que me enfrento a esto, es como que digo, no voy a poder transmitir todo lo que me gustaría, o no voy a poder haceros llegar toda la información que me gustaría que tuvierais que tuvierais todas las herramientas posibles para que pudierais desarrollar la formación de manera fácil. Así que yo, como que ya ha dicho Andrés, voy a intentar poner todo de mi parte para que sea lo más productiva y lo más clara posible. Así que vamos a por la primera parte de esta historia. La importancia de la programación didáctica para el docente. Fijaros, cuando yo llegué la primera vez, esta anécdota la cuento siempre, porque la primera vez que yo llegué a un centro educativo hace ya 7 años aproximadamente, yo soy de Cádiz, pero me mandaron a Huelva, que de hecho tengo muy buenos amigos y amigas de esa época. Cuando llegué la primera vez, yo además no llegué el primer día de clase, llegué un 21 de septiembre, ya el curso estaba acabado de empezar, y me dice, pues la jefa de departamento, mira Lucía, que tienes que entregar del 1 al 15 de octubre una programación didáctica. Y digo, bueno, yo no tengo ni idea, porque yo hasta ahora no había sido docente, me he dedicado a otros asuntos profesionales, y dije, bueno, ¿y yo cómo hago eso? Y me dice, mira, no te preocupes, que en el ordenador del departamento están todas las formaciones de otro año, coge la del módulo de la persona que tú sustituyes, y como guía pues te puede servir. Pregunta a otros compañeros, total que me dijeron, mira Lucía, cambia el nombre, cambia el curso, y ya con eso cumplimos ese trámite administrativo. Y bueno, y así lo hice, ¿no? Luego con el tiempo me di cuenta de que la programación didáctica es un documento mucho más importante que un mero trámite o documento formal y administrativo, sino que de alguna manera es como nuestro referente, es como nuestro respaldo a la hora, por ejemplo, de una reclamación, que tantos quebraderos de cabeza son pocas. Yo creo que son pocas las reclamaciones que recibimos, pero cuando hay alguna, la verdad que a veces no es un asunto agradable, o no sabemos, o nos entra esa duda de, Dios mío, ¿qué puse yo en mi programación en relación a la evaluación, por ejemplo, que es uno de los aspectos más críticos en relación a las reclamaciones de calificaciones, por ejemplo, de nuestro alumnado? Por lo tanto, con esto a lo que voy es que esa programación que yo en su día, la primera vez que llegué a un centro educativo, vi como un documento administrativo y formal que no tenía más importancia que la de entregarla en el formato y en el plazo establecido, después me he dado cuenta con el tiempo que es para nosotros nuestro referente. Y bueno, hay una frase que también yo suelo decir, que bueno, que toda actividad que desee culminarse con éxito necesita ser planificada. Está claro que los cocineros necesitan una receta, los productores cinematográficos necesitan un guión, como yo ponía en el contenido del curso, y por supuesto los docentes necesitamos planificar nuestra actuación. Está claro, y siempre lo decimos, que la programación es un documento abierto, flexible, dinámico, pero necesita que tracemos un mapa principal, y sobre eso ya nos iremos adaptando al contexto educativo y a las situaciones en el contexto educativo que vayan surgiendo a lo largo del curso. Pero de base debemos utilizar este documento como el documento de referencia. Y esto es un poco lo que quiero mostrar en esta diapositiva. Eso que os decía, ¿no? Como el documento de referencia, que también define, ¿no?, cómo vamos a organizar y desarrollar nuestra práctica docente a lo largo del curso. También lo he comentado, ¿no?, que no es solo un documento para cumplir un trámite administrativo, sino que es un documento de defensa y de apoyo frente, por ejemplo, a una reclamación. Y luego también es nuestra carta de presentación. De alguna manera es lo primero que nosotros presentamos al alumnado, al departamento. Como os digo, es casi el primer documento que presentamos al departamento cuando llegamos a un centro educativo. Y por supuesto, y súper importante, de cara al servicio de inspección educativa. Cuando viene un inspector o una inspectora a visitarnos por cualquier motivo,
ya sea rutinario, ya sea porque ha habido una reclamación o por cualquier asunto, siempre, en el 99,9% de los casos, lo primero que nos piden es el documento de programación. Por lo tanto, de ahí destacar y comenzar esta webinar con esa importancia fundamental que tiene que tener ese documento, y que no lo veamos como un documento rollo que tenemos que entregar casi por obligación, sino que lo veamos también como un documento que nos facilita también el desarrollo y el curso. Es como un momento en el que nos sentamos a planificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué condiciones lo queremos hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera es un documento que nos da una información muy valiosa y de apoyo a lo largo del curso. Y esto también es otro aspecto importantísimo, que debe ser un documento público y accesible a los interesados. Los primeros interesados son nuestros alumnos y nuestras alumnas. Por lo tanto, esta programación, a lo mejor no quizás al completo, porque normalmente se suele publicar la programación, pero al alumnado se le da un resumen de la misma, que también hablaremos de esto. Sí que los aspectos fundamentales, sobre todo los vinculados a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, deben ser públicos y estar accesibles al alumnado, claramente descritos. Ahora veremos cómo en la planificación del módulo veremos también algunos aspectos en relación a cómo, ejemplos de cómo informar al alumnado de, por ejemplo, de los criterios de evaluación y de calificación. Ya una vez comentado esto que os decía, ¿no?, de la importancia de la programación y que veamos esto como un documento no formal, sino como algo de apoyo, vamos a hacer un repaso rápido por todos los módulos que tiene este curso, que entiendo que la mayoría de vosotros ya al menos habéis echado un vistazo a la documentación y algunos quedarán algunas tareas por completar. Fijaros, esta actividad formativa, que como todos habéis podido comprobar, está constituida por 5 módulos principales. El primero de ellos es una introducción a la programación didáctica en general, luego hay un módulo 2 de elementos curriculares, el 3 que ya nos centramos más en la evaluación e información profesional, el 4 que va dedicado expresamente a las técnicas e instrumentos de evaluación y a la calificación del alumnado, y por último hay un módulo 5 que es como un batiburrillo de aspectos que no porque sean menos importantes, pero sí son, no porque sean menos importantes, porque a veces no le damos la importancia, pero que sí que lo son y deben estar presentes o tenerlos en cuenta en el diseño de nuestra programación. Pues aspectos en ese módulo como por ejemplo la evaluación del proceso de enseñanza o de la práctica docente, el tema de la asistencia del alumnado de formación profesional, los planes de recuperación, etcétera, etcétera, que muchas veces esos aspectos como que parece que no le damos tanta importancia como a los resultados de aprendizaje o a las técnicas e instrumentos de evaluación, y sí que lo tienen, porque de alguna manera todo eso forma el conjunto de lo que nosotros tenemos que concretar en nuestra programación didáctica. Así que vamos a ir viendo un poquito en el esquema que todos ya conocéis porque aparece a lo largo de los contenidos del curso bastantes veces. Vamos a ver módulo a módulo qué aspectos hemos visto ya. Si necesitáis, por lo que sea, abrir o aumentar la presentación, ¿vale? En la parte superior izquierda tenéis una lupita donde podéis aumentar o disminuir la presentación, ¿vale? Por si veis que en vuestra pantalla se ve un poco pequeña. Fijaros, en el módulo 1 ya hemos trabajado principalmente, hemos visto el perfil profesional de un título, hemos visto que un título de formación profesional está asociado a unidades de competencia y cualificaciones profesionales. Hemos visto también que hay determinados módulos profesionales de un ciclo que están asociados a unidades de competencia y otros que no lo están. ¿Es por eso que un módulo es más importante que otro? No, porque si nosotros vemos la calificación final o el expediente final de un alumno o alumna de un título completo, la nota o la calificación final de ese título sale de la media aritmética de todas las notas, de todas las calificaciones de todos los módulos que constituyen el ciclo. Por lo tanto, no se le da más importancia al módulo, por ejemplo, de FOL, que no está asociado a unidades de competencia, como a otro módulo más específico del título o del perfil profesional al que se refiere ese título, que sí está asociado a unidades de competencia.
¿vale? Esto también lo hemos visto muy detalladamente, de hecho se puso también un resumen en el módulo 1, en los contenidos del módulo 1, se colgó hace una semanilla así, un resumen, para que también os resultara más fácil ver la relación entre las cualificaciones, las unidades, los ciclos formativos, los módulos profesionales, los módulos formativos, los criterios de evaluación, resultados de aprendizaje o realizaciones profesionales o criterios de realización, ¿vale? Todo esto viene muy resumido en ese esquema. No obstante, recordaros que en la orden que regula el título del módulo que estéis programando, en el artículo 4 ya te dice si el módulo está asociado o no a unidades de competencia, y si está asociado a unidades de competencia, esa información la tenemos que buscar en el Real Decreto que también regula ese título. En el anexo 5 aparecerá el módulo y la unidad de competencia asociada, y luego nos vamos al artículo 6 de ese Real Decreto y ya podremos determinar qué unidad de competencia concreta y cualificación profesional contribuye el módulo que estamos nosotros programando. Fijaros, esta información es importante, que me la habéis preguntado algunos por el foro. A ver, una información importante o no importante es muy relativa, ¿vale? Porque la importancia es muy relativa. Estos datos de si un módulo está asociado a unidades de competencia o no, normalmente se incluyen en las programaciones a título informativo, pero realmente que un módulo esté asociado a unidades de competencia o no modifica en ningún momento ni limita o condiciona el desarrollo de una programación didáctica. Es simplemente información. Información que también es muy válida para nuestro alumnado. Los primeros días de clase, que también hablaremos un poco más adelante, cuando se le informa al alumno un poco, se le cuenta pues en qué consiste el módulo, cómo se distribuye el módulo, cómo hemos organizado, cómo hemos programado nosotros ese módulo. Es importante, yo creo que yo lo hago con mi alumnado, yo creo que es importante que lo hagamos, que también si el módulo que estamos programando, que estamos iniciando en el curso, está asociado a unidades de competencia, también indicarle que, bueno, que incluso si no pudiera completar el ciclo completo, con determinados módulos del ciclo puede adquirir una cualificación profesional, y eso de alguna manera acredita competencia de ese alumnado, por lo tanto acredita una cualificación, por lo tanto es información interesante que le podemos dar al alumnado. Luego yo los primeros días de clase, cuando le cuento un poco en qué consiste el módulo, también me voy al perfil profesional y a los puestos formativos, ¿no?, que pueden desempeñar, y es muy interesante y motivador para el alumnado decir, ay, mira, pues puedo ejercer el puesto de operador de planta química, en mi caso, ¿no? Yo soy de la especialidad de química industrial y de operaciones de proceso, entonces contar un poco que ese perfil profesional asociado a ese título le permite desempeñar unos determinados puestos de trabajo, y eso también es motivador para el alumnado. Por lo tanto, esta información es válida como información para nuestra programación y también como información para nuestro alumnado. Esto es un poco lo que hemos visto en el módulo 1. También hemos visto cómo se estructuran los módulos profesionales a través de los diferentes anexos que componen la orden de un título. En el módulo 2 ya hemos entrado un poco más en la parte de elementos curriculares. Hemos hablado de la competencia general de un título, que como sabemos esa información solo aparece en el Real Decreto y es común para todo el territorio nacional. Si, por ejemplo, en mi caso, que yo imparto el ciclo superior de técnico superior en química industrial, pues una alumna lo cursa en Andalucía o lo cursa, por ejemplo, en Extremadura o en el País Vasco, y la competencia general es común a todo el territorio nacional. Sin embargo, el resto de elementos pueden variar en función de la comunidad autónoma que desarrolle la orden correspondiente, ¿vale? Bueno, los elementos curriculares básicos sí que se comparten, en el caso de la competencia general, ¿vale? Luego también hemos visto las competencias profesionales, personales y sociales y los objetivos generales del ciclo. Esto es importante en el sentido de que nosotros, no como docentes, no podemos calificar una competencia o un objetivo general. Nosotros, con el desarrollo de nuestra programación didáctica y con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos contribuir al logro de esas competencias y de esos objetivos generales, porque como bien habéis podido ver la tarea 2.2, ¿vale?, del módulo 2, vosotros habéis visto que hay una relación
o sea que hay una serie de objetivos generales y de competencias profesionales, personales y sociales que están, de todas las que tiene el título, hay una serie de ellas que están relacionadas con el módulo profesional que hayáis elegido, por ejemplo, para programar en este curso, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ese módulo contribuye en parte a esos objetivos o a esas competencias, pero hasta que yo, como alumno o alumna, no obtenga calificación positiva en todos los módulos que constituye un ciclo formativo y, por lo tanto, logre todos los resultados de aprendizaje de los que está formado cada uno de esos módulos, no podré certificar de alguna manera que se han alcanzado todas las competencias profesionales, personales y sociales y los objetivos generales del ciclo y, en definitiva, las competencias generales. Por eso es importante que tengamos claro que lo que nosotros, que evaluamos, que lo hablaremos un poco más adelante, que ya lo habéis visto a lo largo del curso, son los criterios de evaluación, que realmente son nuestras guías de la evaluación, que nos van a permitir determinar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje no son más que la concreción de esos objetivos generales a los que contribuye ese módulo dentro del ciclo. También había una tabla en la actividad 2.2, creo que era la última tabla, en la que se os pedía que vincularais de alguna manera cómo se relacionaban los resultados de aprendizaje con los objetivos a los que estaba asociado el ciclo. Esta actividad, muchos de vosotros, esta tarea nos resultaba difícil, Lucía, me cuesta trabajo, y hay resultados de aprendizaje que casi no tienen nada que ver con los objetivos. ¿Por qué? Porque habrá determinados objetivos generales que estén muy vinculados a resultados de aprendizaje del módulo que estás programando, pero habrá otros que no estén tan vinculados porque estarán vinculados a otros módulos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las competencias y los objetivos son metas a alcanzar a largo plazo, y cuando, digamos, se culmina con la finalización o con la calificación positiva en todos los módulos que constituye el ciclo formativo. ¿Vale? Con esto también creo que puedo aclarar algunas de las dudas que habéis planteado. Luego también en el módulo 2 se hablaba de los contenidos básicos y transversales. Fijaros, hasta aquí todo lo que hemos visto, competencia general, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, resultados de aprendizaje, incluso los contenidos básicos, son aspectos que el legislador ya nos marca. Vamos tomando como referencia la orden que regula el título y el Real Decreto, ¿vale? Y el Real Decreto básicamente para conocer la competencia general y las unidades de competencia y cualificación a las que puede estar asociado el módulo. A partir de ahí, todo viene regulado en la orden, en nuestra orden que regula el título andaluza. Y ahí ya el legislador nos marca una serie de contenidos básicos que nos orientan y que son de alguna manera los necesarios para alcanzar los resultados de aprendizaje. Fijaros, si cogemos cualquier orden de cualquier título de ciclo formativo, veremos que hay una serie de bloques de contenido, normalmente van asociados a los resultados de aprendizaje, de manera que si yo tengo 5 resultados de aprendizaje, tengo 5 bloques de contenido. Y dentro de esos bloques de contenido se desglosan una serie de contenidos básicos que son las herramientas o el vehículo para el logro de los resultados de aprendizaje. Y aquí voy a hacer un paréntesis para un poco abrir esa mirada a la evaluación desde un punto de vista criterial y no desde el punto de vista de evaluar contenidos, que era lo que tradicionalmente hemos venido haciendo. Yo os confieso que cuando en mi inicio yo no sabía lo que era un criterio de evaluación, y mis evaluaciones en mi primer año de docencia estaban basadas fundamentalmente en los contenidos que yo impartía en el aula, pero yo en ningún momento me preocupé si esos contenidos o si los instrumentos y las técnicas de evaluación que yo estaba desarrollando a lo largo del curso estaban vinculados con los criterios de evaluación y determinar si se había alcanzado el resultado de aprendizaje. Por lo tanto, mi evaluación, basada en un modelo antiguo, clásico o tradicional, por decirlo de alguna manera, está basada en los contenidos. Y esto es lo que de alguna manera tenemos que ampliar. Los contenidos son el vehículo, son el medio para alcanzar los resultados de aprendizaje. El desarrollo de esos contenidos a lo largo de diferentes unidades didácticas que nosotros diseñemos en nuestra programación nos permite alcanzar esos resultados de aprendizaje.
pero no son el fin de la evaluación en sí mismo, son un medio para ello. Esto creo que es importante que quede claro. Estos contenidos básicos ya nos los da el legislador, que luego en las unidades didácticas nosotros queremos concretarlos un poco más y hablamos de contenidos didácticos, estupendo. Pero de partida estos contenidos básicos son, valga la redundancia, la base para el logro de los resultados de aprendizaje y para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego hay otra serie de contenidos que los llamamos transversales, que de alguna manera nos permiten también, y hacen de medio y no de fin, alcanzar esas competencias más personales y sociales quizás, y también, ¿por qué no?, profesionales, que el alumnado tiene que alcanzar a largo plazo a través de cada uno de los módulos profesionales. Por ejemplo, en mi caso, que doy el ciclo que os he comentado, que veréis ejemplos a lo largo de la webinar, lo habéis visto en los contenidos del curso de Química Industrial, la prevención de riesgos laborales tiene un módulo concreto dentro del ciclo, pero no deja de ser una materia transversal que en cada uno de los módulos se hace referencia a ella, aunque exista un módulo específico dentro, además de la parte de FOL, dentro del propio título, ¿vale? Luego también he señalado aquí, en esta parte de contenido, la secuenciación de las unidades didácticas, porque de alguna manera en las tareas 2-3 ya tenéis que hacer una descripción de las unidades didácticas que habéis diseñado para el desarrollo de esos contenidos básicos que nos dice la orden. Aunque este curso o esta actividad formativa no se centra ni en metodología ni en unidades didácticas, porque bueno, no es objeto de este curso y yo creo que sería objeto de otro curso completo, metodología tiene mucho que comentar, sí que hemos tocado algo de las unidades didácticas y de hecho al final de esta presentación os pondré un ejemplo de una unidad didáctica que resume todos los elementos que debe contener. Seguimos avanzando y aunque en lo que os digo, aunque de metodología hemos visto poco, lo único que hemos visto en el módulo 3, pues en el módulo 4 me parece, es algo sobre las actividades. ¿Por qué? Porque las actividades, ¿vale? Las actividades están dentro de la metodología. Siempre hablamos de actividades de inicio, de desarrollo, de síntesis, pero todas esas actividades que nosotros diseñamos o desarrollamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no todas son evaluables, o no todas se tienen que evaluar. Hay determinadas actividades que nosotros hacemos en el aula, pues son actividades de desarrollo, lo que os comentaba. Por ejemplo, una actividad de enseñanza sería, pues, hacer una clase magistral, por ejemplo, ¿no?, con una presentación en PowerPoint. Otra actividad de síntesis, pues a lo mejor hacer un cuestionario tipo Kahoot, resumen de una unidad didáctica. Sin embargo, hay actividades de esas que programamos que van a ser consideradas como actividades evaluables y por lo tanto van a estar asociadas directamente a un criterio o un conjunto de criterios de evaluación de un resultado de aprendizaje de ese módulo que estamos programando. No obstante, como os digo, solo se ha tocado de metodología el tema de las actividades por su vinculación con que determinadas actividades de desarrollo de una programación didáctica se consideran evaluables y por lo tanto las tomamos como parte de la evaluación. Pasamos ya al módulo 3 y en el módulo 3 hemos visto, ya nos hemos centrado básicamente en la evaluación, en qué consiste la evaluación, qué características tiene la evaluación en formación profesional, basada básicamente esta primera parte porque en el módulo 5 ya nos hemos centrado en otros aspectos y entre ellos la evaluación del proceso de enseñanza. En el módulo 3 nos hemos centrado en el alumnado, ¿vale?, y en los criterios de evaluación. Ya una vez que hemos pasado al módulo 3, ya tenemos claro que los criterios de evaluación se considera como la mínima unidad medible o evaluable que nos va a permitir determinar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje. Son nuestra guía a la hora de evaluar al alumnado. Esto lo hemos visto en el módulo 3. Y de hecho habéis realizado un cuestionario en base a los contenidos del módulo 3. En el módulo 4 nos hemos parado en analizar un poco las técnicas y los instrumentos, que también haremos aquí algunas aclaraciones porque sé que en este aspecto puede haber confusión, porque la verdad que no es fácil diferenciar a veces la técnica del instrumento y asociada a una actividad evaluable, y luego los criterios de calificación, que quizá aquí es donde el docente, ¿vale?, cuando llegamos a la parte de evaluación, metodología, desde
desde esta parte de aquí, la voy a señalar para que la veáis, esta parte prácticamente nos la da el legislador. Pero ya luego a partir de aquí, a partir de esta segunda parte, la parte de la metodología, la evaluación, etcétera, etcétera, todo esto, ya sí que entramos los docentes a participar mucho más activamente en el diseño de toda esta parte de la programación. Y los criterios de calificación referentes a la evaluación que nos ocupa, quizás sean aspectos que hay que hilar muy bien en nuestra programación de cara, por ejemplo, a una reclamación que se nos pudiera presentar en algún momento de nuestra trayectoria docente. Y por último, en el módulo 5, lo que hemos comentado ya, la evaluación de la práctica docente. Bueno, después de hacer este resumen rápido, vamos ya a una parte nueva, más práctica, de cómo planificamos el curso. A ver, llegamos en septiembre a un centro educativo y ahora lo primero que tenemos que saber es qué módulo nos va a tocar impartir. Si el módulo es de primero, si es de segundo, si el módulo está incluido dentro de un proyecto de FP dual, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es planificar el curso, que ya sabemos que esa planificación puede modificarse y de alguna manera adaptarse a las situaciones. Bueno, mejor adaptación y mejor ejemplo que tenemos fue el año pasado, y este año no sé si llegará pronto el momento, no tengo ni idea, pero el año pasado se vio claramente como un momento que tuvimos que adaptar nuestras programaciones didácticas a la situación de pandemia